Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del señor Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones y luego te las traemos aquí para la gloria de Dios. Coge tu Biblia, vamos a meditar en el libro de 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Aquí ya relajadita en casa, te voy a compartir esta meditación. Luego tú toma el tiempo de profundizar más, de repetir los vídeos o los audios las veces que quieras. Eres libre. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, 2 de Corintios 12, del 7 al 9. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee fuerte, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, escucha, que lo quite de mí. 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, cuando el apóstol escuchó esto, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Te das cuenta, el apóstol, cuánta humildad, ¿verdad? Cómo se sometió ahí cuando el Señor escuchó que bástate, cuando el apóstol escuchó que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Él dijo, oh, pues entonces voy a ser débil para que tú, aleluya, para que tu poder repose sobre mí. Impresionante, que Dios nos dé esta humildad cuando nos toca alguna cosa, así que sepamos reconocer que hemos fallado y que necesitamos de Cristo. Mira, el tema es un aguijón en mi carne. Aquí el apóstol explica las razones por el aguijón en la carne. Un ángel de Satanás, mi querido amigo. Mira, la palabra aguijón da la idea de dolor, dificultad, sufrimiento, humillación o debilidades físicas, pero no de la tentación a pecar. Dios nunca nos lleva a pecar, pero sí permite que nos pasen cosas si queremos enaltecernos, ¿verdad? Que nos ayude el Señor. Gálatas 4, del 13 al 14 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo. ¿Te das cuenta? Muchas personas, en cuanto ven a un siervo de Dios mal, ya dicen que es pecado y ya no le reciben. Pero aquí vemos que a los de Gálatas lo recibieron. Así también tenemos que ser nosotros, porque los siervos de Dios también son personas y están pasando dificultades como las podemos pasar tú y yo. Nadie se libra de eso. Mira, aquí hay 3 puntos que quiero que hablemos de ellos. Primer punto, a pesar de los muchos esfuerzos de los eruditos por identificarla, o sea, identificar el aguijón, no se ha determinado qué era exactamente el aguijón de Pablo, de modo que quienes tengan cualquier aguijón pueden fácilmente aplicarse a la lección espiritual del pasaje. O sea, podemos ya directamente aprender de Pablo. Segundo punto, el aguijón de Pablo se atribuye a la actividad demoníaca permitida pero controlada por Dios. Dios permite que nos pasen cosas cuando nos queremos enaltecer, cuando antes de perdernos el Señor permite que nos pasen cosas para salvar nuestro espíritu, nuestra alma. Mira lo que pasó aquí con Job. Te voy a leer Job 2:1. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino entre ellos presentándose delante de Jehová. Ese se cuela en todas partes, desde luego. Vamos a ir al punto 3. Al mismo tiempo que se le dio ese aguijón a Pablo, para evitar que se volviera presumido a causa de las revelaciones que había recibido. Fíjate, el Señor permitió esto para que no se vuelva presumido. Ay, Señor, que Dios nos ayude, ¿verdad? Este es el punto 3. El Señor permitió que ese aguijón esté en Pablo para que no se vuelva presumido por las revelaciones que había recibido. Punto 4. El aguijón de Pablo lo hacía depender de la gracia divina.
¿Te das cuenta? Le hacía depender de la gracia divina. Hebreos 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, es Dios, para que participemos en su santidad. Porque nuestros padres nos disciplinaban y muchas veces no sabemos, ¿verdad? Pero aquí Dios lo hace para nuestro bien, para lo que es provechoso para nosotros. Este es el versículo 7 que te he meditado ahora. Vamos a pasar al versículo 8. Dice, 3 veces he rogado al Señor. Mira, muchas veces cuando responde una oración sincera de modo negativo, estamos viendo aquí. El Señor responde una oración de corazón, pero de forma negativa. Dice, no, bástate mi gracia, ¿verdad? Fuerte. Dios concede algo mucho mejor. Mucho mejor. El apóstol se dio cuenta de que el Señor era el que lo permitió. ¿Te das cuenta? El apóstol lo entendió y se sometió. Lo que tenemos que hacer tú y yo, no echar fuego, sino someternos. Versículo 9. Aquí expresa la gracia permisible, ¿verdad? Lo que en realidad, ese es el versículo 9 que estamos meditando, lo que en realidad es la bondad de Dios efectuada por el Espíritu Santo. Mira, todos los creyentes son débiles, pero el Señor tiene la tendencia a hacernos más débiles con la intención de hacernos depender completamente de Él. Porque si yo soy fuerte, pues entonces, ¿para qué necesito a Dios, verdad? Pero si soy débil, ahí sí que le necesito, como tú también. Mira, de este modo, mi querido amigo, obtener su fuerza. Si Pablo precisaba una experiencia tan humillante, mi querido amigo, y doliente en la carne, entonces es evidente que todos los creyentes necesitamos, para hacernos débiles y no orgullosos y obstinados, necesitamos esta experiencia, el aguijón en la carne. Mira, el Señor le respondió la oración, pero le dijo, bástate mi gracia. Le respondió, pero de forma negativa. Pablo no esperaba esto. Mira, la gracia es la presencia, la gracia sí es la presencia y el favor de Dios, mi querido amigo. Mira, es una fuerza también la gracia de Dios, la fortaleza celestial que se les da aquí a los que invocan a Dios, nos dan esta fuerza. Mira, esto también disfrutan de la gracia, sí, disfrutan de esta gracia los creyentes fieles que aceptan sus debilidades y dificultades por causa del Evangelio. Nos van a pasar muchas cosas por causa del Evangelio, pero tenemos que aceptarlo. Por eso Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Mira, te voy a leer Romanos 5:21 dice, la ley y la gracia ahí. Mira, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mira, aquí hay dos puntos que quiero que hablemos en este versículo 9. Mira, cuanto mayores sean las debilidades y pruebas por Cristo, tanta más la gracia de Dios dará, tanta más gracia, esa es la palabra, tanta más gracia Dios dará para cumplir su voluntad. Estaba acostándome ahí, ¿verdad? Pero lo hemos agarrado, ¿verdad? Te lo vuelvo a leer. Cuanto mayores sean las debilidades y las pruebas por Cristo, tanta más gracia Dios dará para cumplir su voluntad. Mira, lo que da siempre basta para vivir. Lo que Dios nos da basta para vivir, ¿verdad? Porque Él da, lo que Él da siempre basta para vivir. Trabajar por Él y soportar los sufrimientos y los aguijones en la carne, ¿verdad? En el cuerpo. Mira, mientras el creyente se acerca a Cristo, éste le concederá su fortaleza celestial. Por eso, el Señor nos da para que podamos vivir, suficiente para que podamos tener fuerza
Pero todo esto es para acercarnos más a Cristo. Primera de Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, mi querido amigo, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y eso el Señor no va a permitir, no nos va a dar más de lo que podemos cargar. Si tú estás sufriendo hoy, mi querido amigo, Dios no te puede dar más de lo que puedes resistir. Mira, para terminar el punto 2, las debilidades deben ser motivo de santificación para todos los que logran ver el valor eterno que tienen. Mira, porque a causa de ellas, el poder de Cristo permanece en los creyentes, en los cuales vive durante su peregrinación en esta tierra rumbo al hogar celestial. Esta es la palabra impresionante que te he venido a leer ahora, ahí trabándome, pero yo espero que tú la puedas coger y la leas más tranquilamente. Ahí tienes los versículos bíblicos. Mi querido amigo, Dios le puso un aguijón en la carne a Pablo para que no sea presumido, para que no presuma por todo lo que el Dios le estaba haciendo por él. Dios también nos permite que nos pasen cosas para que no llegue en nuestro corazón, no llegue a enaltecerse, ¿sabes? Ahí orgullosos. No. El Señor quiere que seamos humildes. Que Dios te bendiga muchísimo, y si estás pasando por un momento, difícil, recuerda que Dios no te puede dar nada más de lo que tú puedes cargar. Dios siempre nos da lo que podemos soportar. Así que ya sabes, juntamente con la aflicción también te da la solución. Mira dónde está la solución, que es Cristo. Arrópate, arrodíllate, póstrate y vete a sus pies. Dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Así que